mire, Borges nos ha legado una literatura prolífica, lo sabemos, que se distingue paradójicamente por su internacionalismo y por el amor nostálgico de algunos lugares mínimos, míticos: Buenos Aires, el sur, Islandia, Escocia, Inglaterra, el lejano oriente, patios, esquinas, llanuras, orillas. Borges es profundamente filósofo de la poesía y poeta de la filosofía. Cada uno de sus escritos es como un enigma ontológico, es decir, enigmas que desafían la lógica, o muchas veces al revés. Un cuento o un poema reviste o oculta los rasgos de un tratado. Entonces tenemos, entre más, ontologías fantásticas, etimologías transversales, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas, múltiples historias universales, bestiarios que son una maravilla, muy lógicos por cierto, silogismos de la zoología, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, thrillers teológicos, nostálgicas, geometría, recuerdos inventados. Bueno, esto es interminable e inabarcable. Son parte del universo inmenso que las obras de Borges nos ofrecen. Y miren, nada tiene de gratuito cuando se lo ha presentado, y con mucha razón, como el lector más grande de la literatura universal. Leemos sus obras con emoción y despierta en nuestras mentes la pasión por el estudio, la capacidad de asombro, porque mire, Borges es un hombre de ficción literaria, paradójicamente el preferido, lo sabemos, ¿no?, de semióticos, matemáticos, filólogos, científicos, filósofos, mitólogos, neurólogos, y todos en logos, porque Borges ofrece, por la perfección de su lenguaje, nos ofrece erudición, universalidad, originalidad, belleza en su poesía, una verdadera summa con doble M que honra a la lengua española y al espíritu universal. Y mire, en el plano cultural, la presencia de Borges produce un fenómeno, decíamos siempre, paradójico, porque su inmensidad de escritor ha contribuido a revolucionar más los hábitos de lectura y de crítica que los de escritura. Es que mire, las imitaciones de Borges en la narrativa o en la poesía hastían, cansan los imitadores, son detestables. En cambio, sabemos, un borgesiano, o borgesiana en este caso, se distingue por la calidad de su lectura, y al fin y al cabo Borges mismo afirmaba en un poema, este es un poema que hace tiempo grabé: un lector. Un lector, de Jorge Luis Borges. Que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullecen las que he leído. No habré sido un filólogo, no habré inquirido las declinaciones, los modos, la laboriosa mutación de las letras, la D que se endurece en T, la equivalencia de la G y de la K, pero a lo largo de mis años he profesado la pasión del lenguaje. Mis noches están llenas de Virgilio. Haber sabido y haber olvidado el latín es una posesión, porque el olvido es una de las formas de la memoria, su vago sótano, la otra cara secreta de la moneda. Cuando en mis ojos se borraron las vanas apariencias queridas, los rostros y la página, me di al estudio del lenguaje de hierro que usaron mis mayores para cantar espadas y soledades. Y ahora, a través de 7 siglos, desde la última Thule, tu voz me llega, Snorri Sturluson. El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa y lo hace en pos de un conocimiento preciso. A mis años, toda empresa es una aventura que linda con la noche. No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del norte, no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd. La tarea que emprendo es ilimitada y ha de acompañarme hasta el fin, no menos misteriosa que el universo y que yo, el aprendiz. Y mire, por eso al aproximarnos a Borges palpamos su forma de leer. Su forma de leer el libro, ese universo, su forma de leer el universo.
es el libro. El poema Un lector de Jorge Luis Borges es una declaración de principios que prioriza el goce de la literatura por encima de la erudición académica. Resume su vida como una especie de travesía, ¿no? Donde el lenguaje, la memoria, la ceguera se funden para convertirlo en un lector apasionado del mundo y del universo. Y vemos que el acto de leer para Borges no es pasivo, es una experiencia estética y vital tan valiosa como la creación misma. Y vemos que en su poema el libro cobra vida cuando se encuentra con quien lo lee, y vemos en ese poema también que Borges admite, y que bueno, no ser un estudioso técnico de la lingüística o de la gramática, sino alguien que reivindica su devoción absoluta por el idioma, porque el lenguaje es el vehículo, lo sabemos, a través del cual Borges va a explorar el universo, ¿no? Y va a sentir una conexión muy profunda, además con los clásicos como Virgilio, y también sentimos que plasma uno de sus conceptos filosóficos favoritos, aprender y luego olvidar. Que no, sí, esto no significa perder el conocimiento, sino integrarlo a un nivel más profundo, porque el olvido es el cimiento o, como dice en el poema, la otra cara secreta de la moneda de lo que somos. Y vemos también en el poema Un lector, el que la ceguera no representó el fin de la vida literaria de Borges, sino un punto de inflexión, porque al perder el mundo visual, las vanas apariencias, dice el verso, Borges se refugia por completo en la memoria, en el pensamiento, en los libros. Y mire, Borges es un sonido transversal, siempre nos mueve, nos desplaza de un punto a otro, nos coloca, por ejemplo, frente a las 1001 noches, y de ahí nos lleva a una escalera maldita, de ahí a un hospital, de ahí a un sueño, de ahí a un viaje al sur, que no sabemos si es sueño o es real. Y de ahí transversalmente a un laberinto, porque los laberintos de Borges son metáforas transversales que atraviesan todos sus temas fundamentales: tiempo, identidad, infinito, divinidad, finitud. Y si iniciamos por el principio, como dice Aristóteles en su maravillosa Poética, ese principio es hoy, la actualidad de Borges. Porque mire, Borges anticipó la era digital, la inteligencia artificial, la filosofía posmoderna, a través de, obviamente, de sus ficciones especulativas, sus laberintos, espejos, universos, pues son metáforas de nuestras tecnologías, de la cultura pop, de la hipertextualidad, y sin duda también acerca de cuestionarnos qué es hoy lo real. Y vemos clarito la Internet, ese género ambiguo, y los hipervínculos en la biblioteca de Babel, donde Borges imagina un archivo infinito de libros hexagonales que contienen todas las combinaciones posibles de caracteres. Mire, ese cuento es considerado como una premonición, decíamos, del Internet, de las redes sociales, los motores de búsqueda, los algoritmos, donde toda la información, la verdad, el caos, el orden, la falsedad, existen simultáneamente. Borges, vemos, ¿no?, se adelanta a la inteligencia artificial y al debate de la autoría. Por ejemplo, basta leer a Pierre Menard, autor del Quijote, donde un escritor reescribe exactamente el Quijote palabra por palabra en el siglo XX, pero el nuevo contexto hace que el significado sea completamente distinto. Entonces, esa obra, Pierre Menard, cuestiona la originalidad y es clave hoy, para debatir sobre los derechos de autor, sobre el prompt, es decir, el proceso de diseñar, optimizar las entradas de texto que le damos, ¿no?, a los modelos de inteligencia artificial, porque estamos buscando resultados altamente precisos, útiles y sobre todo con mucha calidad, ¿no?, en el contenido generado por la inteligencia artificial. Ahí está Borges. Ahora, la realidad virtual, los metaversos, los videojuegos, estos virtuales, pues están en el cuento Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius, donde Borges describe cómo una sociedad secreta inventa una enciclopedia muy detallada, ¿no?, sobre un planeta imaginario.
Y con el tiempo, la obsesión por este mundo ficticio es tal que la realidad objetiva es desplazada por la ficción o, lo que es lo mismo, por la mentira organizada. Y este cuento, lo vemos, es una analogía directita de la posverdad, las fake news y de los mundos virtuales inmersivos. Y bueno, también Borges está en lo que conocemos como las bases de datos, el Big Data. Esto está ya en el cuento en el Aleph, que es un punto en el espacio donde convergen todos los lugares del universo, vistos desde todos los ángulos posibles. Mire, es la representación exacta de la base de datos global, el Big Data, decíamos, de las interfaces que nos permiten pues visualizar todo el planeta en tiempo real. Y bueno, también escuchamos mucho, ¿no? Siempre que se dice, estoy releyendo a Borges o he vuelto a Borges, ¿no? El otro día escuché que alguien decía, he vuelto a la patria, Borges. Y bueno, a mí me parece que Borges no es un nostos, no es una nostalgia. Borges es una vida muy presente aquí ahora, ¿no? Y parece que a Borges siempre llegamos por primera vez, aunque hayamos leído Funes el Memorioso chorrocientas veces, porque ir a Borges desplaza la vida hacia Borges. Es como descubrir una nueva letra en el alfabeto o una nueva nota en la escala musical, pero una y otra vez, y nuevas, además. Y bueno, Borges hace uso de laberintos, espejos, juegos de ajedrez, historias de detectives, y va creando un complejísimo panorama intelectual llenito de paradojas, de matices irónicos, y además Borges nos introduce en una escena. Pero después, ya lo vimos en los ejemplos del cuento El Sur, como en un proceso, nos seduce a ingresar en una vía que nos traslada a una infinita imaginación. Ahora, si nos colocáramos en el centro de la trama del laberinto borgiano, nos encontramos con las tradiciones clásicas y las epopeyas de muchas culturas, porque la abuela inglesa de Borges le leía, ¿no?, los clásicos de la literatura inglesa, y de ahí el escritor parece como que escapa hacia un mundo donde los libros tienen muchísimo más significado que la realidad. Y bueno, cuando era niño Borges literalmente vivía en la biblioteca de su padre, leía, por ejemplo, imagínense cuando era niño, leer a Samuel Taylor Coleridge o a Thomas de Quincy, pues que se encontraban en los volúmenes de la Enciclopedia Británica, que además se la leyó toda, completa, y no dudemos que la sabía de memoria. Y bueno, pasa, ¿no?, su adolescencia en Ginebra, en España, y todo esto ya lo sabe usted, pero es muy lindo volver a decirlo. Y posteriormente trabaja como bibliotecario, más tarde como director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y en Borges miramos a Kafka, miramos a Valery, miramos a Schopenhauer, a Dante, a Belouf, la Cábala y tantísimos más. Tradujo a Whitman, a Edgar Allan Poe, a James Joyce, a Faulkner, a Virginia Woolf, a André Gide. Tradujo los poemas épicos en inglés antiguo, en nórdico antiguo, admiraba a Cervantes, a Shakespeare, a toda la literatura inglesa, a los alemanes, a Mark Twain, a Stevenson, a Lewis Carroll, a Conrad, a Henry James, entre muchos más. Y Borges mezcló historias de detectives y escenarios de ciencia ficción con estructuras arquitectónicas y preocupaciones filosóficas. Mire, Borges, por ejemplo, amaba a Buenos Aires, pero el mundo que él creó en su ficción era esencialmente un mundo hecho de una biblioteca. Fue un pionero en mezclar géneros, códigos, materias, lenguajes. Por ejemplo, en el Jardín de los Senderos que se bifurcan, vemos que es una parábola del tiempo y a la vez es una historia de detectives, o en Las Ruinas Circulares, que mezcla lo fantástico, lo filosófico, lo mitológico, o como en el Acercamiento al Mostasim, que es una breve revisión de un libro inexistente, ¿no?, por un abogado de Bombay que no cree en la fe islámica de sus padres. Y otra vez, porque es genial, mencionamos Pierre Menard, autor del Quijote, que es el escritor imaginario Menard, que vuelve a imaginar pasajes de la famosa obra de Cervantes y que además
Aquí Borges va explorando la especulación que sostiene que cada libro es continuamente actualizado por cada lector. Es que este cuento Pierre Menard, autor del Quijote, es una teoría de la lectura, de la recepción literaria. Y es cuento, no es tratado, ni es un libro de crítica literaria. Y también, bueno, de nuevo la Biblioteca de Babel, que presenta un universo llamado la biblioteca, dice en la obra, compuesto por un número de galerías hexagonales indefinidas o tal vez infinitas, por enormes pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Dice en el poema de los dones, dice Borges, y así lo lee Borges. El año 1955, el gobierno de la Revolución Libertadora me hizo director de la Biblioteca Nacional. Yo acababa de perder la vista. Recordé, inevitablemente, que el más ilustre de mis antecesores, Brusac, había sido ciego y director de la biblioteca, como yo. Pensé que nuestro destino era el mismo. Paul Brusac, más valeroso que yo, no señaló la contradicción entre la cercanía de 800.000 volúmenes y la ceguera. Yo escribí el poema y pensé, como señalo al fin, que sin duda ese poema, aunque escrito por mí, fue sentido también por Brusac. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Qué maravilla es escuchar la voz de Borges, ¿verdad? Es un tremendo privilegio. Y bueno, mira, la influencia de Borges es tan profunda que se ha vuelto difícil nombrar a un escritor contemporáneo importante que no tenga la influencia de Borges. Eso es imposible, porque Borges día a día renace y crece.
porque Borges creó un nuevo continente literario y lo sigue creando entre América del Norte y América del Sur, entre Europa y América, entre los mundos antiguos y esta posmodernidad, hoy, aquí. Y seguimos descubriendo siempre nuevos esplendores en la obra de Borges, un legado apropiado para el hombre que una vez escribió y que reescribe constantemente nuestras percepciones. Yo, que me figuraba el paraíso bajo una especie de biblioteca. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.